esperanza en ti pondré, en ti estoy seguro que viviré. Hola a todos, ¿cómo están? Dios los bendiga mucho. Hoy quiero compartir acerca de Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. Reina y Valera: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Uno de los libros que a mí más me gustan, me ha bendecido mucho, es el libro de Proverbios. Recordamos que muchas veces habla de la sabiduría y cómo nos bendice la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana, no el conocimiento humano, sino la sabiduría que viene de parte de Dios. Recordemos que en Santiago también nos dice: el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios y Él dará abundantemente y sin reproche. Entonces, hay una sabiduría que viene de parte de Dios, y esta, por supuesto, está alineada a su palabra, a su voluntad. Esa sabiduría de Dios a veces no va de acuerdo con la sabiduría humana, o muchas veces no va de acuerdo con la sabiduría humana. No se guía por los principios de una sabiduría humana, simplemente se guía por los principios eternos, los principios de la palabra, los principios de Dios. Entonces dice: no seas sabio en tu propia opinión. En otra versión dice: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Qué interesante que dice: no te dejes impresionar. No, a veces pasa eso. Nos creemos mucho, nos creemos muy sabios y nos impresionamos a nosotros mismos. Hay otra versión que dice: no te creas muy sabio, no te creas muy sabio. Recordando que, por supuesto, Dios, al ir conociéndole y conociendo su palabra, poco a poco nos da sabiduría. Está hablando de que no te creas muy sabio de tu propia sabiduría, sino la sabiduría, como decimos, que nos llene la sabiduría de Dios. Entonces, hay una advertencia. Dice: luego, teme a Dios, teme al Señor. ¿Sí? El temor, y lo dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y entendemos que no es tenerle miedo, no es tenerle terror, es tener un temor reverente, el temor de ofender. No queremos ofender a Dios, no queremos apartarnos de Dios. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el respetarle, el respetar su palabra, sus principios, sus mandamientos. Entonces, debemos de tener ese temor. Y luego dice: apartarnos del mal. Esa sabiduría de Dios me va a guiar y me va a indicar que me aparte del mal. Resulta que precisamente esa sabiduría humana, o esa sabiduría que nos hace creernos mucho, muchas veces nos dice: no te preocupes, tú eres muy sabio, tú eres muy firme en el Señor, eso no te va a afectar. Ver eso no te va a afectar. Estar en esa conversación no te va a afectar. Y la Biblia dice: apártate del mal, apártate totalmente. Esa sabiduría y ese temor de Dios te lleva a apartarte, porque otra parte de la palabra dice: el que crea que está firme, mire que no caiga. Es decir, no importa que tú creas que eres muy, muy sabio, muy inteligente, muy firme en el Señor, cuídate, porque la tentación está ahí y el enemigo, también dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, apártate del mal. Eso es lo que nos guía la sabiduría de Dios. No des un espacio al enemigo, no des tregua, al enemigo. No creas que poquito no hace daño.
Otra palabra dice que las zorras minan la casa, las cosas pequeñas dañan la casa. En la construcción, en las casas de madera, ustedes saben que las termitas, que son animalitos pequeñitos, van comiendo la madera poco a poco, de tal manera que puede llegar a ser la casa totalmente insegura, se puede derrumbar porque unas cosititas así, unos animalitos así estuvieron comiendo la madera. Entonces, a veces la sabiduría humana o nuestra sabiduría, la que nos puede impresionar, la que nos puede hacer tomar decisiones incorrectas y hacer pensar que no nos hace daño algunas cosas, cuando debemos de estar seguros que sí nos hace daño muchas cosas, y no le vamos a dar oportunidad al enemigo para que meta esas termitas o esas zorras o esos pensamientos pequeños, esas imágenes que duran poco tiempo, que no le demos oportunidad al enemigo de ninguna manera. Y dice la Biblia, entonces, apártate del mal. Y eso, este pasaje, esta frase, me recuerda seguramente a ustedes también. Nos recuerda a la vida de José, ¿verdad? Cuando está a cargo de la casa de Potifar, antes de que llegue a ser alguien que está con el faraón, donde la esposa de Potifar se le insinúa, y bueno, mucho más que eso, y él huye, él corre, tan así que la Biblia dice que hasta su túnica se quedó, probablemente en manos de la mujer, ¿verdad? Donde le quiso arrancar la ropa tal vez. Entonces, José, con la sabiduría de Dios, dijo: yo no voy a hacer esto, y huyó, se apartó del mal. Esa reacción es de una persona sabia, una persona que no se cree mucho, no se cree muy sabio, como para decir, bueno, yo sé manejar esto, yo sé cómo llevarlo sin que caiga en pecado. Alguien sabio se aparta del mal, pinta su raya y se aparta del mal. Entonces, una importante aplicación aquí es, vamos a vivir una vida de santidad. Dios quiere que seamos santos. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Y yo quiero ver al Señor, y necesitamos que la presencia de Dios poderosa se manifieste y llene nuestras vidas, llene nuestras casas, nuestra familia, las congregaciones a las que asistimos. Que su presencia poderosa descienda, pero si no vivimos en santidad, no podemos ver al Señor. Entonces, y la palabra habla mucho de tener vida de santidad. Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. No hay una oportunidad de otra cosa. Dios quiere que seamos santos, que vivamos en santidad. Entonces, apartémonos del mal. Cuando tú veas algo que te puede inducir o llevar al pecado, una trampa del enemigo, un engaño del enemigo, apártate. Dice la palabra después, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí hay promesa de parte de Dios, pero también es una consecuencia, ¿verdad? Es una consecuencia que tiene también mucha lógica, aparte de que es una promesa de parte de Dios. Porque vamos a dejar de hacer cosas que nos puedan dañar a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, si nos apartamos del mal. Entonces la Biblia dice, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuántos problemas nos podremos evitar si nos apartamos del mal? Tanto en cuestiones físicas como enfermedades, como muchas cosas, como también mentales, incluso estrés. Hay tantas cosas que Dios en donde Dios nos quiere bendecir, y a través de su palabra nos da la indicación, la instrucción de cómo hacerlo. Entonces, no nos dejemos impresionar por nuestra sabiduría, no nos creamos muy sabios, no creamos que nosotros podemos y sabemos cómo lograr aquello y que no nos haga daño. Apártate del mal,
aparta, tengamos ese deseo y pidamos al Señor esa sabiduría para tener discernimiento y reconocer esto no le agrada al Señor, por lo tanto me aparto. Finalmente, nuestra vida se trata de agradar a Dios. No se trata de que se cumplan mis deseos, no se trata de que se cumplan mis anhelos y mis planes, se trata de que se cumplan los planes y deseos de Dios, en donde si nosotros estamos cumpliéndolos, vamos a recibir inmensamente grandes bendiciones, ¿sí? Pero se trata de Dios, no se trata de lo que a mí me gusta, se trata de lo que a Él le gusta, no se trata de lo que yo quiero, yo deseo alcanzar o lograr, se trata de lo que Dios quiere que logremos y alcancemos. Entonces, pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, y en las cosas de arriba, en las cosas eternas, dice la palabra. Y nuestra vida entonces estará bien encaminada y dirigida. Bueno, Dios los bendiga mucho. Si esta meditación les bendice y quieren compartirla a alguien que también crean que pueda recibir bendición, háganlo y esperamos que Dios nos siga hablando y aquí vamos de paseo meditando con la palabra. Dios los bendiga mucho.